Que Dios te bendiga. Este es el ministerio de Burning Word, las palabras en fuego. Y bueno, qué bendición es tenerte en esta ocasión, esta semana. Proseguimos con la segunda estrofa del Salmo 119. Es el final de la segunda estrofa. Y bueno, se dice que este salmo es el comentario de Dios sobre su propia palabra. ¿Has escuchado de los comentarios de Matthew Henry, por ejemplo? O de otros teólogos y autores que cuando vas a la librería cristiana tú encuentras el comentario de tal o cual acerca del libro Los Romanos, por ejemplo, u otros libros de la Biblia. Bueno, se dice que el Salmo 119 es el comentario de Dios sobre su propia palabra. ¡Wow! Y para todos los que creemos en la palabra de Dios, creemos que la palabra de Dios es preciosa. Hay un valor, pero impresionante, difícil de poner con números. El Salmo 119 es una rica bendición para todos nosotros. Y el salmista nos dirá por qué la Biblia es tan especial. Si la Biblia es preciosa para ti, te vas a regocijar, te vas a gozar al estudiar este salmo. Y te encontrarás reafirmando las propias declaraciones del salmista con respecto a la maravilla de la palabra de Dios. Así que te animo a que continúes semana tras semana hasta que podamos sacarle el jugo, como se dice, totalmente a este salmo, ¿verdad? Así que proseguimos con los últimos dos versículos de esta estrofa. Es el versículo 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Este salmo es sin duda un tesoro de reflexión. ¿Alguna vez has sentido el placer de encontrarte considerando o meditando en la palabra de Dios? Cuando vas en el tren, tal vez, o vas en el auto hacia tu trabajo, o simplemente cuando a veces tiene una taza de café al frente de ti. Aquí la palabra meditar transmite la idea de reflexión, exponer pensamientos, hablar a veces con uno mismo, inclusive cantar. Entonces aquí el salmista nos dice cómo es esto de reflexionar sobre la palabra de Dios. No solo la escucha y la olvida, él piensa en ella. Los cristianos nos ayuda a meditar en la palabra de Dios. Muchos cristianos están acostumbrados a quedarse sin combustible espiritual porque solo leen y no meditan. No nos beneficiamos solo con la lectura. En cambio, nuestras almas necesitan alimentarse de ella, digerirla, masticarla cuidadosamente y obtener la dulzura y la virtud nutritiva de la palabra de Dios en nuestros corazones. En realidad todo comienza con la palabra de Dios y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Simplemente no podemos vivir nuestras vidas cristianas guiadas por los sentimientos, la imaginación y el conocimiento experimental de segunda mano, no. Esto es entre usted y Dios, en oración, meditando en su palabra. No podemos conformarnos simplemente con escuchar las predicaciones el día domingo. Hay tanto más que el Señor quiere hacer con tu vida. Y si la palabra de Dios es el alimento que necesita tu vida espiritual, entonces meditar en la palabra de Dios va a ser ese alimento que te va a ayudar a crecer espiritualmente. Hebreos 5 dice, y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nótese que dice por el uso, y con esto está hablando de que hay una continuidad, ¿verdad? Hay algo que te llama hacia poder
ir y alimentarte de la palabra de Dios y meditar en ella, ¿verdad? Para aquellos que se preguntan cómo ocurre todo esto, podríamos decir que alguien podría tener la palabra de Dios en su mente y en su cabeza, ¿verdad? Y no en su corazón. Sin embargo, la verdad es que no habrá nada en su corazón sin que antes no haya pasado primero por su mente, ¿verdad? Por su cabeza. Entonces, vas a tener que conocer la verdad y la verdad te hará libre y podrás vivir esa verdad. Y en todo este proceso, meditar en la palabra de Dios es crucial. Meditar establece el camino y la base para tu propio estudio de la Biblia. Meditar transmite la idea de pasar un momento tranquilo con el Señor, con un lápiz y un papel, y colocamos el teléfono en silencio o apagado, ¿verdad? Para tratar de no tener ninguna distracción, escribiendo tus pensamientos. Si todo lo que haces es leer, y la verdad te lo digo por experiencia, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Así que elige un tiempo que funcione mejor para ti. Dedica ese tiempo para el Señor. A lo mejor tú eres donde tu atención especial en tu mente está en la parte más despierta, está en la mañana, con un café, o a lo mejor al mediodía cuando los niños ya se han ido al colegio, ¿verdad? Y ya has hecho tus cosas y te puedes sentar tranquila o tranquilo a poder meditar en la palabra del Señor. Para mí, te lo cuento, en la mañana. En la noche ya más o menos tipo 7 de la tarde para adelante ya mis baterías están más o menos bajas y no tengo mentalmente la habilidad de tener la atención de poder sacarle el jugo a algo, ¿verdad? Sea lo que sea un libro o algo que tenga que estudiar. Por eso prefiero antes del mediodía. Pero otro punto de entrada es también sentarse bajo la predicación de la palabra de Dios. Y ahora, con toda la tecnología que existe, puedes sentarte y escuchar a los mejores predicadores del mundo en 5 segundos. Tienes podcasts, tienes YouTube, puedes leer libros de comentario, leer sermones expositivos, leer Biblias de estudio y vas a las notas al final de la página y es lo que funciona mejor para usted. Para mí, he estado tomando notas, marcando o destacando mi Biblia con diferentes colores y haciendo notas a un lado para futuras referencias. También hay Biblias que tienen un margen especial al lado donde puedes hacer notas extendidas cuando estás meditando. También puedes tener una especie de diario donde puedes escribir tus pensamientos sobre lo que estás leyendo. Por ejemplo, ¿cómo me convierte este texto, por ejemplo, en ese diario? Tú puedes hacerte tus preguntas y responderlas, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo acerca de mi relación con el Señor? O así como con respecto a otras relaciones, ¿cierto? Con mi esposo, mis hijos, mi familia. ¿Qué necesito cambiar, ¿cierto? O mejorar. ¿Qué cambios necesito comenzar a implementar? También puedes verificar las referencias cruzadas. Hay aplicaciones hoy en día en el teléfono, en el tablet, con comentarios, Biblias paralelas, con referencias, con diferentes versiones. Nunca, la verdad, nunca ha sido tan fácil para los que realmente tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Cuando haces eso, especialmente cuando vemos las palabras individuales y usas un buen diccionario y ves el significado, hay un factor wow. Y así es como personalmente medito y me deleito en la palabra de Dios. Pero esto no se trata de mí, se trata de usted deleitándose en la palabra de Dios, invirtiendo tiempo, energía, enfoque, meditación, memorización, incluso enseñándola, transmitiéndola a otros para que la palabra de Dios se arraigue en usted. En muchos sentidos, el Salmo capítulo 1 tiene mucho que ver con el Salmo 119. Debemos recordar que los salmos no fueron escritos en orden cronológico. En este caso, parece como si el Salmo 1, aunque no es inmediatamente anterior numéricamente al Salmo 119, pareciera como que abre la puerta al Salmo 119 y dice lo siguiente en el versículo 2, Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Por lo tanto,
Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? De la meditación en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Si todo esto te parece extraño, pero te preguntas cómo puedes llegar a ese lugar donde puedes experimentar esa delicia porque siente que es el lugar correcto. Déjame decirte, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente: el hombre debe tener un deleite, un placer supremo. Su corazón nunca fue destinado a ser un vacío. Si no está lleno de las mejores cosas, estará lleno de lo indigno y lo decepcionante. La cuestión es que si una persona se deleita en algo, no tienes que rogarle que lo haga o que le guste. Lo harán todo por sí mismos. Puedes medir tu deleite por la palabra de Dios a través de una retroinspección y llegar a deducir cuánta hambre tienes de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estás en la palabra de Dios, verdad? Hay otro punto interesante aquí. El deleite previene la amnesia. La mente siempre correrá hacia aquello en lo que se deleita el corazón. Y el corazón es donde está el tesoro. Mateo 6:21, ¿verdad? Es muy interesante notar esta relación entre el deleite y el corazón. Porque si alguna vez olvidamos la palabra de Dios, eso sucederá primero en el corazón. El corazón es lo primero en alejarse de Dios. Dice, no me olvidaré de tus palabras. Hay una gran determinación en esta declaración. Decidir no olvidar la palabra de Dios es más que un ejercicio mental de la memoria. De hecho, incluso si decides hacerlo un ejercicio mental, lo más probable es que te olvides después de un cierto periodo de tiempo. Pero esta determinación está conectada en una vida de obediencia, una vida que guarda y se deleita en los estatutos de Dios. Si alguien recuerda mentalmente la palabra de Dios, pero la desobedece, podríamos decir con razón que él o ella ha olvidado los estatutos de Dios. Para muchos cristianos su caminar se caracteriza por tropiezos, uno tras otro, a veces por temporadas. Una de las razones principales por las que tropezamos es porque olvidamos su palabra y no meditamos en ella. La palabra original usada en hebreo cuando dice olvidar, aquí es shahach, que también significa dejar de preocuparse. Y se relaciona con esa falta de diligencia y amor por la palabra de Dios. ¿Te sientes identificado con esta actitud hoy? Si ese eres tú, ¿puedes ver lo que la palabra de Dios dice? ¿Y puedes ver las implicaciones? Lo que necesitamos es una cirugía a corazón abierto y recibir un corazón nuevo, sensible y vivo, que palpite por la presencia de Dios y por su palabra. ¿Le pedirías al Señor que te ayude a no olvidar su palabra? Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Que el Señor te bendiga. Será hasta la próxima semana.